¿cómo están? Mi nombre es Ricardo y soy nativo de Monterrey, Nuevo León. Trabajo como chofer de Didi. Llevo laborando en esta aplicación desde el año 2019 y durante toda esa experiencia me han pasado bastantes cosas raras, aunque a mi parecer este relato que les voy a compartir no lo iguala a ninguna de las demás. Suelo conducir de madrugada, ya que existe mayor demanda cerca del área de discotecas y cantinas. Por lo general comienzo a manejar mi auto alrededor de las 10 de la noche y voy regresando a mi hogar cerca de las 6 de la mañana. Aquella madrugada recuerdo que arranqué un poco retrasado. Iba saliendo de mi domicilio pasadas las 11:30 y casi al instante me llegó una alerta de viaje. Una mujer que estaba en el casco histórico y pedía que la trasladara a un fraccionamiento privado bastante exclusivo del municipio. Yo tomé el servicio y me dirigí hacia allá. Cuando arribé noté que se trataba de una señora sumamente delgada. No exagero, se veía sumamente frágil. Llevaba un vestido negro sofisticado y sostenía un bolso de diseñador. Parecía una mujer de la alta sociedad. Ingresó a mi vehículo sin articular absolutamente nada. Hasta le di las buenas noches y ella me ignoró, una actitud que francamente no considero rara, porque existen bastantes pasajeros que actúan de esa forma, ni el saludo devuelven. Durante el camino no cruzamos ninguna frase hasta que finalmente alcanzamos su destino, una mansión espectacular de 3 niveles, bastante lujosa y reciente. Tenía faroles encendidos afuera y todo lucía muy cotidiano. La mujer descendió del auto sin pronunciar palabra, ni siquiera se despidió. De todos modos le deseé excelente noche antes de que cerrara la puerta, aunque lógicamente me dejó en visto. Me alejé de la zona y manejé rumbo al área de bares y restaurantes, cuando repentinamente entró una llamada de mi pareja rogándome que si de favor lograba volver al lugar para quedarme vigilando a nuestra bebé, porque su papá había enfermado súbitamente y ella precisaba salir a la clínica para atenderlo. Evidentemente le contesté que claro, que se quedara tranquila, de modo que di vuelta hacia mi casa y no laboré más durante esa jornada. Aquel resultó ser mi único servicio. A la mañana posterior, al momento que mi hermano abordó mi automóvil para que lo acercara a su trabajo, él me cuestionó sobre de quién era esa bufanda. Miré hacia atrás y vi que mi familiar sostenía una chalina fina entre sus dedos. Le interrogué dónde la había encontrado y me contestó que estaba tirada en el tapete de atrás al subir. Agarré la prenda, la cual olía a perfume antiguo, y comencé a deducir a quién le pertenecería cuando se me vino a la mente aquella mujer. Antes de ese servicio yo acababa de aspirar el interior y no existía ninguna prenda allí. Por lo tanto, ella resultaba ser la única dueña posible de esa tela. Pasé a dejar a mi hermano a su empleo y luego opté por ir a devolverle la chalina a aquella señora justo en la misma ubicación a donde la trasladé la madrugada previa, donde imaginé que vivía. Tenía que hacerlo, porque no existía manera de avisarle y buscaba evitar complicaciones de que me fueran a reportar por haberme quedado con algo ajeno. Por lo tanto, manejé hasta esa idéntica calle de la madrugada anterior. Sin embargo, al aproximarme noté un detalle bastante raro y espeluznante al mismo tiempo. Aquella mansión tan hermosa y lujosa donde bajó esa mujer un día antes se encontraba totalmente en ruinas. La fachada casi se venía abajo en escombros, le faltaban puertas o cristales y se lograba notar la maleza brotando por dentro. Parecía un sitio aterrador, en terribles condiciones, absolutamente desolado y vacío. Chequeé otra vez en el mapa si acaso me había confundido de avenida, pero negativo, me hallaba en el sitio exacto. Lo corroboré repetidas ocasiones porque carecía de cualquier respuesta lógica para lo que estaba presenciando. Además era la misma estructura, el mismo diseño y tamaño, nada más que deteriorada y en estado ruinoso. Permanecí estacionado unos buenos minutos intentando procesar qué diablos estaba pasando. Hasta me animé a descender y observar de cerca. Ignoro precisamente qué es lo que intentaba encontrar.
Supongo que solamente buscaba una excusa racional. Salí del vehículo, aunque no existía mucho que mirar. Los arbustos crecidos me bloquearon el paso hacia el porche. Si era cierto lo que mis ojos captaban, se trataba de una propiedad abandonada desde hacía décadas enteras. Rápidamente me metí de nuevo al auto y me largué de allí al instante, todavía con la prenda en mi asiento de esa mujer, si es que se le puede denominar de esa manera. En serio creía que estaba perdiendo la cordura. ¿De qué forma pudo haber pasado eso? Por la tarde pasé a ver a mi mujer y a su papá a la clínica. Le relaté a mi pareja todo lo que me sucedió y le mostré la bufanda. Ella se aterró bastante, exactamente igual que yo, y me sugirió que debía tirar esa tela rápidamente porque quizás traía alguna maldición o energía oscura. Desconocíamos realmente su origen. Finalmente le tomé la palabra y arrojé la prenda a un contenedor al abandonar la clínica. Sin embargo, previo a volver a mi hogar, tomé la decisión de regresar a dicha ubicación para confirmar nuevamente lo que había descubierto y comprobar si no fue alucinación. Abordé el automóvil y manejé otra vez rumbo allá. Al estacionarme, observé nuevamente esa mansión en estado impecable, otra vez muy deslumbrante y lujosa, con todos los focos iluminados. Yo no lograba dar crédito a lo que presenciaba. Incluso le envié una imagen a mi mujer y ella me regañó fuertemente por haber ido, pero simplemente no lograba soportar tanta intriga. Aguardé unos minutos esperando notar si veía a esa mujer asomarse o a cualquier persona, aunque transcurrió bastante rato y no logré captar a ningún alma. Ya era imposible demorarme más, dado que mi bebé estaba con la niñera y mi pareja no dejaba de marcarme molesta exigiendo que volviera. Así que procedí a retirarme. A la mañana siguiente decidí dar otra vuelta en secreto y nuevamente lucía destruida. Al parecer se trataba de un evento sobrenatural. No existía otra justificación para que aquella mansión únicamente luciera habitada durante la madrugada. Representa un suceso que me eriza la piel hasta el día de hoy al rememorarlo. Es importante destacar que en ese fraccionamiento apenas existían terrenos en construcción. No se observaba que existieran viviendas habitadas. Por ende, esa propiedad carecía de vecinos colindantes a los que les lograra cuestionar sobre lo que sucedía, de modo que siempre viví con la incertidumbre. Al pasar unos meses, mi pareja y yo acordamos visitar el sitio una vez más de madrugada y, para mi asombro, la mansión yacía totalmente en ruinas. Tal vez esto ocurría debido a que gran parte de los terrenos ya contaban con vecinos viviendo ahí, así que aquella entidad que residía en la casa durante las madrugadas solamente se manifestaba cuando ese sector permanecía completamente aislado, sin testigos que pudieran percatarse de lo que ocurría dentro. Verdaderamente hay ocasiones donde la realidad rebasa la fantasía. Definitivamente es el suceso más bizarro que he experimentado en mi trayectoria, y a raíz de ello dejé de ser incrédulo ante todo. Mi cabeza se encuentra bastante más dispuesta a aceptar la existencia de fenómenos paranormales, porque indudablemente son reales. Mi nombre es Tomás Gutiérrez. Deseo relatarles este suceso de cuando trabajé en InDrive. Me considero un gran seguidor del horror y disfruto oír relatos de esta clase. Aunque a mí directamente jamás me había ocurrido un evento sobrenatural hasta que comencé en este empleo, hoy en día le guardo un enorme respeto a aquello que no comprendemos. Y bien, aquí va mi experiencia. Ah, Yo resido en un municipio costeño en el sur del estado. Existen bastantes familias que habitan en rancherías ubicadas a unos 25 o 40 minutos de la zona urbana. Por lo tanto, gran parte de mis traslados consistían en trasladar o ir por personas hasta esos rumbos. En resumidas cuentas, resultaban viajes extensos pero muy lucrativos. Cierta madrugada, mientras andaba laborando, un usuario pidió de mis labores
para que pasara por él a una plaza pública y lo acercara hasta su domicilio en una de esas rancherías que mencioné, la cual se ubica a casi media hora del centro. Yo tomé el servicio y al revisar mi reloj decidí que aquel iba a ser el viaje final, dado que ya se notaba bastante avanzado el horario. Subió este señor, descendí para apoyarlo a cargar unas cajas y todo tranquilo. Recuerdo que estaban a punto de marcar las 11 de la noche al momento en que arranqué el motor. Dejamos la zona urbana y luego tengo presente que me tocó manejar a través de un extenso corredor rodeado de cañaverales en una vía de grava suelta para alcanzar su destino. Todo el ambiente lucía sumamente sombrío y completamente desierto. Aquellos que residen por esta zona conocen que transitar estos sitios de madrugada resulta bastante arriesgado en la actualidad, por lo cual yo únicamente deseaba dejarlo para emprender el regreso hacia el municipio antes de que avanzara todavía más la madrugada. El pasajero durante todo el trayecto se mantuvo muy callado y yo, la verdad, no soy alguien de mucha charla. Manejaba sobre dicha brecha cuando, repentinamente, de la oscuridad surgió un jinete a caballo que trotaba por el borde de la vía entre los matorrales, exactamente al mismo ritmo que mi vehículo y emparejado a mi ventana. Yo giraba para observarlo. Sin embargo, a duras penas lograba distinguir sus facciones debido a las sombras, sumado a que avanzaba a gran velocidad y se ocultaba tras los pastizales. En cuestión de instantes, el pasajero descendió su ventanilla y empezó a exclamar: «Sigue tu rumbo, Jacinto. Tú ya no habitas en este mundo. Vete en paz». Yo simplemente oía al pasajero sin procesar absolutamente nada de la situación. Solo lograba mirar al jinete clavándonos la mirada de reojo mientras galopaba en su bestia. Le solicité al señor amablemente que cerrara la ventanilla otra vez, ya que se estaba metiendo mucho aire frío y tierra. El hombre obedeció la instrucción y cerró el cristal. No obstante, al momento de regresar la vista hacia la vía noté cómo ese jinete se me cruzaba de golpe. A mí me fue imposible lograr detenerme a tiempo. Lo llevaba a escasos metros del parachoques y únicamente me preparé para que sonara el brutal impacto, pero jamás ocurrió el choque. Ese caballo y su jinete se habían desvanecido. Pisé el freno de pánico totalmente aterrado y respirando fuerte. Miraba hacia cualquier dirección intentando localizar a aquel individuo. Le cuestionaba al señor, desesperado, que dónde se metió, que hacia qué lugar había escapado. «Tranquilízate, muchacho. Ese hombre ya no pertenece a los vivos», me contestó el señor con una voz bastante calmada. Yo descendí de mi auto y busqué por los alrededores, incluso por debajo del chasis. Sin embargo, no existía ninguna huella de aquel sujeto ni de su caballo. Regresé a sentarme en mi unidad y el señor me sugirió que continuáramos el trayecto, reiterándome que dejara de angustiarme, dado que ese hombre desde hacía varios años que había perdido la vida. Yo le supliqué que por piedad me explicara para procesar lo que recién sucedió, ya que me encontraba bastante desorientado y lleno de miedo. Él me narró que este jinete solía vagar por esos rumbos, que fue un campesino de la región y siempre montaba a su caballo a todas partes, pero una madrugada un camión los embistió justo en ese pedazo de vía y fallecieron en el acto. Yo me mantenía muy incrédulo y se me dificultaba asimilar lo que el señor me acababa de revelar en aquel instante, o probablemente me rehusaba a aceptarlo, dado que en verdad me aterroricé bastante, aunque sinceramente sí ocurrió y jamás logré hallar alguna respuesta racional. Actualmente estoy más convencido que lo sobrenatural es real y transformó totalmente mi perspectiva sobre este tipo de fenómenos. ¿Qué tal, Luis? Mi nombre es Roberto Carlos y me decidí a narrarte esta situación tan espantosa que lamentablemente le tocó vivir a mi primo, el cual laboraba como chofer de Didi. Principalmente lo deseo difundir con tu audiencia para que nos orienten a comprender de qué se trató todo lo que pasó.
dado que hasta el día de hoy mis padres y yo continuamos con bastantes dudas. Aquello ocurrió durante el año 2020. Mi primo ya llevaba un par de años manejando en esta plataforma. Toda la familia somos de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, en ocasiones varios usuarios de mi primo solicitaban que los trasladara hacia otros municipios aledaños, y él siempre aceptaba dado que representaba una excelente ganancia. Él apenas me llevaba 3 años de diferencia, por ende nos teníamos bastante apego y todo el tiempo nos confiábamos cualquier cosa. En aquella época él andaba en los 26 y yo en los 23. Tengo presente que aquella jornada él arrancó muy de madrugada y alrededor de las 4 de la tarde le marcó a mi tía para informarle que le acababa de caer un trayecto largo fuera del área metropolitana, advirtiendo que volvería a casa un poco más noche de su horario habitual para que no se angustiara. Como ya les platiqué, estos servicios resultaban bastante frecuentes, por lo que mi tía le echó la bendición y le pidió que se reportara al momento en que cruzara la caseta de la ciudad otra vez. La tarde avanzó sin ningún contratiempo. Yo me hallaba realizando unos proyectos de mi trabajo cuando repentinamente entró una llamada en mi móvil y me percaté de que era mi primo. Atendí rápidamente la comunicación y, al percibir el tono de voz de mi pariente, me di cuenta de que se notaba bastante alterado o lleno de pánico. ¿Qué sucede, primo?, le cuestioné. Él me expresó que una situación sumamente bizarra le estaba pasando y que ignoraba cómo reaccionar. Me explicó que se encontraba en una gasolinera en la orilla de la autopista, o más específicamente, en un parador al que se había detenido en su trayecto de retorno para conseguir algunos snacks. Sin embargo, al frenar su auto frente al local, un señor de la tercera edad se hallaba descansando en una banca y, al notar su llegada, previo a que mi primo descendiera, el anciano se puso de pie de la banca bastante exaltado, con una expresión de pánico, observando fijamente el vehículo de mi primo y, de forma más precisa, hacia los asientos traseros. Súbitamente comenzó a vociferarle a mi primo en el instante que él salía del auto, que una presencia muy oscura lo acompañaba dentro. El anciano le advertía a gritos que por ningún motivo podía regresar a su automóvil, o más exactamente que no tenía que hacerlo. Le repetía con insistencia que una tragedia espantosa le ocurriría si intentaba manejarlo nuevamente. Mi familiar desconocía cómo actuar. Se sentía paralizado de miedo. El señor no paraba de suplicarle, prácticamente llorando, que se resguardara en el negocio, que evitara a toda costa ingresar de nueva cuenta al interior de su unidad. Mi primo me relataba que francamente no sabía qué contestarle al anciano. Se sentía totalmente desorientado. Por lo tanto, optó por ingresar al local y en ese momento apareció una mujer, la cual se encargaba de cobrar y se disculpó profundamente con mi primo a causa de las locuras que el señor le andaba gritando, justificando que él lamentablemente ya padecía de demencia senil debido a su avanzada edad y que le perdonara el mal rato por piedad. Aparte me relató que la mujer arrastró al anciano hacia la bodega, área donde residían. Imagino que con el fin de que dejara de importunarlo. No obstante, durante todo el trayecto mientras lo empujaba, él jamás cesó de gritarle a mi primo que por lo que más quisiera no regresar al auto, porque existía una entidad muy perversa justo ahí junto a él, sentada en la parte trasera. Esa fue la razón por la que mi pariente optó por apartarse del parador y marcarme. Tal y como les comenté previamente, ambos nos teníamos una enorme lealtad y nos compartíamos cualquier detalle de la vida. Él se notaba aterrado al máximo y lo lograba percibir claramente en su tono. Me cuestionaba de una manera angustiante si era prudente volver a abordar o no el auto, ya que las palabras que el anciano le lanzó lo dejaron bastante sugestionado. Yo honestamente me quedé sin saber qué aconsejarle, dado que de igual forma me sentía bastante intranquilo. Le consulté en varias oportunidades acerca de si deseaba que pasara a recogerlo en la camioneta de mi padre, pero él me repitió que negativo,
Hizo mucho énfasis en que evitara trasladarme hasta allá, debido a que se encontraba a mucha distancia y estaba consciente de que yo me hallaba saturado de pendientes de mi trabajo. Al culminar la charla me advirtió que ya procedería a arrancar su vehículo, que resultaba absurdo prestarle atención a un viejo que claramente estaba perdiendo la razón. Yo nuevamente le supliqué que iría en su auxilio, aunque él continuó negándose rotundamente, sumado a que se negaba a abandonar su unidad parqueada en aquel sitio, porque por esos rumbos se registran bastantes asaltos y su vehículo representaba el único sustento que tenía para salir adelante. De acuerdo, primo. Te ruego que me llames por cualquier detalle y mándame mensaje en cuanto pises la ciudad, le contesté. Él me confirmó que claro, que dejara de angustiarme, que me agradecía por atender su llamada como de costumbre y que nos saludaríamos en un par de horas. Tras esas palabras corté la comunicación. Ese instante se convirtió en la última ocasión en que escuché la voz de mi primo. Pasadas las 10:00 de la noche, entró una llamada al teléfono fijo de la familia. Tengo grabado que mi tía y yo andábamos terminando de cenar y ella justo le andaba preparando un platillo caliente a mi primo para en cuanto arribara, dado que ya no debería demorar en absoluto. En el momento en que ella descolgó la bocina, le ratificó a la persona del otro lado que efectivamente era ella la propietaria de la línea E. Instantes posteriores, se desplomó sobre el suelo soltando un alarido tan desgarrador que nunca seré capaz de borrar de mi mente. Agarré la bocina y se trataba de un agente de tránsito notificándonos que mi familiar acababa de sufrir una volcadura en la autopista Guadalajara-Nagos de Moreno y lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Ignoro de qué manera logré manejar para trasladarnos hasta el sitio, pero arribamos mi tía y yo. Nos explicaron que la totalidad del vehículo terminó reducida a chatarra, con la excepción de la fila de asientos trasera. Resultó ser un detalle que ni siquiera los peritos lograban justificar. Resultaba absurdo e inviable que algo semejante pasara. Si dio varias volteretas, resultaba evidente que toda la cabina debía quedar destrozada. Sin embargo, toda la parte trasera permanecía intacta sin un solo rasguño. Justo ahí se me vino a la mente lo que mi pariente me estuvo platicando durante la llamada telefónica. Aquella advertencia que el anciano le soltó respecto a que en el asiento trasero viajaba una entidad oscura con él, a pesar de que me resultó muy difícil darle crédito a los delirios de aquel señor, carecía de cualquier otro motivo lógico para entender los hechos, a la par de todo el sufrimiento que me encontraba experimentando en aquel instante por la pérdida de mi primo. Simultáneamente experimentaba muchísimo terror y un frío intenso atravesando cada poro de mi piel, un sentimiento espeluznante que sinceramente no le deseo ni a mi peor enemigo. Durante esos días evidentemente evité por completo platicarle nada de aquel asunto a mi tía, dado que lógicamente no se encontraba emocionalmente apta para asimilarlo, y era consciente de que igualmente se enfurecería bastante contra mí por ocultarle lo que mi primo me confesó a través del móvil. No obstante, al transcurrir un par de meses, tomé valor para confesarle a mi tía los sucesos que mi primo vivió esa fatídica tarde. Por supuesto que me reclamó bastante furiosa por haberle guardado el secreto en el instante de los hechos y me exigió que teníamos que regresar para localizar a ese anciano. Yo le contesté que resultaría prácticamente inviable dar con su paradero, debido a que existían bastantes paraderos similares a lo largo de esa extensa autopista. Le cuestioné sobre con qué objetivo pretendía ir a hablar con él y ella. En medio de su llanto, me confesó que anhelaba hallar cierta justificación a los motivos de la muerte de mi primo. ¿Cuál era la razón por la que le ocurrió semejante destino, si siempre actuó como un excelente ser humano? ¿Qué clase de ente era esa cosa que viajaba en la parte trasera? Cada una de esas interrogantes nos siguen atormentando, porque jamás emprendimos el viaje para localizar a ese hombre mayor. Mi tía sospecha que posiblemente mi pariente le dio ría a una persona que cargaba con un amuleto o trabajo de magia negra,
y terminó dejando una vibra pesada dentro del vehículo de mi primo, dado que de ninguna otra manera se le hallaba sentido a la forma en que sucedió el choque. Resulta ser un misterio que hasta estos días continuamos sin tener certeza de qué fue exactamente lo que pasó verdaderamente. Hola a todos, deseo que le estén pasando excelente en este momento. Mi nombre es Saúl y por bastante tiempo he estado laborando como operador para Didi. Aquellos colegas que de igual forma manejen vehículos de servicio saben perfectamente que no exagero. Durante este oficio, uno atestigua toda clase de situaciones. Jamás tiene certeza sobre a qué clase de cliente dejarás subir o qué caminos oscuros te tocará transitar. No obstante, son gajes del oficio. Este suceso que procederé a narrarles me pasó hace aproximadamente 10 meses en un traslado que me tocó brindarle a un muchacho. Yo me encontraba a punto de cerrar mi turno. Faltaban pocos minutos para las 10 de la noche y simplemente me alistaba para dejar a mi último usuario e inmediatamente conducir a mi domicilio, dado que mi pareja y mis hijas ya me andaban aguardando. Sin embargo, en ese instante me botó un nuevo servicio. Un muchacho solicitaba mi unidad para que lo trasladara hacia un poblado ubicado en la periferia de la región, justo tomando la vía federal. Lo medité bastante previo a tomar la decisión de agarrar la solicitud, debido a que se sentía ya muy tarde y me llevaría al menos unos 50 minutos entre la ida y el retorno, aunque la tarifa ofrecida era demasiado atractiva. Por ende le marqué a mi mujer para notificarle la tardanza y procedí a aceptar el traslado. Fui a recoger a este joven justo en la puerta de lo que asumo era su vivienda. Cargaba consigo una cubeta llena de veladoras bastante pesada, abordó en los asientos traseros y me dio las buenas noches. Yo le devolví el saludo cordialmente y arrancamos el trayecto. Le consulté de forma directa hacia qué punto exacto íbamos, debido a que la coordenada que él había marcado en el GPS de la app lucía bastante confusa, o sea, no figuraba ninguna dirección clara allí. Según la aplicación, simplemente nos dirigíamos hacia una zona de terracería baldía. Él me respondió que desconocía con precisión la calle correcta, que constantemente terminaba extraviándose cada que intentaba llegar por su cuenta en su camioneta, pero que me relajara, que en cuanto estuviéramos cerca, él lograría reconocer el sendero. Además, me adelantó que me pagaría el viaje de retorno directo en efectivo para que lo regresara hasta su punto de origen en Pathetic, a lo cual yo le afirmé que no había problema, dado que por lógica no lo iba a dejar abandonado en mitad de lo que lucía como una zona rural despoblada. Avanzamos por la ruta con bastante normalidad. Francamente no cruzamos palabras en lo absoluto. Él se mantenía muy callado mirando por la ventana y yo preferí evitar causarle incomodidad. Tomé la vía federal y todo el paisaje se notaba ya excesivamente negro por falta de alumbrado. No paraba de cuestionarme mentalmente cuál era el propósito de este muchacho yendo hacia allá en una hora tan avanzada de la madrugada. Me generaba muchísima curiosidad, dado que ningún joven busca meterse entre brechas en medio del olvido bajo esas circunstancias de oscuridad. Yo conducía manteniendo al máximo mis sentidos y alertas encendidas a cualquier detalle, dado que basado en los años que llevo tras el volante un viaje de este estilo, se me hacía excesivamente sospechoso y raro. Finalmente me aproximaba al punto que él había establecido en el GPS como su paradero de llegada. Le consulté si tenía que seguir de frente o si ocupaba desviarme. Me indicó que continuara recto unos metros extra y que él me avisaría el momento exacto para dar vuelta hacia el lado derecho. Mantuve mi trayectoria en medio de esa vía completamente sombría cuando, de repente, una ráfaga de aire empezó a pegar con demasiada intensidad en el auto, a tal grado que me vi obligado a cerrar las ventanillas. De la nada, y en cuestión de parpadeos, se materializó la figura de un sujeto a la orilla del camino, avanzando a pie, y súbitamente se desvió internándose entre la maleza espesa. El joven me indicó que tomara exactamente ese atajo
justo por la brecha a la cual se había adentrado aquel individuo de a pie. Francamente, a mí me resultó excesivamente bizarra toda esa escena. Sin embargo, decidí acatar la instrucción del cliente y giré el volante hacia la entrada donde había cruzado ese hombre solitario. Comencé a manejar a una velocidad sumamente reducida atravesando la terracería. El área entera lucía muy tenebrosa y la ruta estaba atestada de hoyos y grava. No obstante, el detalle más inquietante resultó ser que ese hombre misterioso ya había desaparecido. Me cuestionaba internamente de qué manera se las había arreglado para desplazarse con semejante agilidad, debido a que simplemente no se lograba divisar su silueta por ninguna parte. En mi cabeza comenzaba a maquinar si toda esta situación no terminaría resultando una emboscada para despojarme del carro, porque todo el contexto se percibía demasiado denso y atípico. Súbitamente el joven me exclamó: «Es en este punto». Pisé el freno del vehículo y el muchacho me solicitó que aguardara con el motor encendido. Descendió del auto y avanzó unos pasos rumbo al costado derecho del camino. Posterior a eso logré observar que se acercó justo hacia una pequeña cripta a ras de suelo. Se arrodilló y comenzó a encender las veladoras que traía. Comprendí rápidamente que su intención era visitar el sitio donde alguna persona había perdido la vida para dejarle ofrendas. Toda la situación por fin encajó en mi lógica, pero la parte verdaderamente espeluznante de esta anécdota es la revelación que procedo a detallarles a continuación. Él permaneció un rato arrodillado frente a la ofrenda. Posteriormente regresó al vehículo y me reiteró que me cubriría la cuota acordada en efectivo para que concretáramos su trayecto de retorno hacia el domicilio. Le confirmé que de acuerdo para agilizar el trámite y emprendimos la salida. Una vez que ya nos hallábamos circulando de regreso sobre la carretera, él comenzó a relatarme que su hermano mayor había perdido la vida justo en aquel barranco al cual acabábamos de acudir. Su hermano manejaba camiones de carga pesada, pero una madrugada sufrió una volcadura terrible y la caja del tráiler lo prensó. Yo me quedé sin saber de qué manera responderle. Simplemente atiné a darle mis condolencias y lamentar su pérdida. Él me contestó que me lo agradecía bastante y de paso me confesó que su difunto hermano solía mostrarle la ruta correcta cada vez que acudía a honrar su memoria al altar, dado que él era pésimo para ubicarse en esos terrenos. Yo me sentí bastante desconcertado ante esa declaración y le cuestioné a qué se refería con que su hermano le mostraba la ruta, asumiendo que esa persona supuestamente ya se encontraba muerta. El muchacho me detalló que siempre que su vehículo se iba aproximando hacia el tramo final de la brecha, su hermano emergía repentinamente a la orilla del camino avanzando a pie y giraba exactamente hacia el sendero donde yacía ubicada su pequeña cripta. Yo me congelé del pánico cuando escuché de su propia boca semejante afirmación, debido a que con mis propios ojos logré observar a aquel sujeto misterioso andando a pie y tomando la desviación hacia ese mismo sendero. El muchacho se quedó observándome con extrañeza al notar que me quedé mudo y pálido, sin emitir ningún comentario. Me imagino que tu cabeza ahora mismo se anda preguntando si mi difunto hermano fue aquel individuo que notaste caminando por el borde de la ruta, y la verdad es que sí, se trataba de él. No tienes por qué asustarte, por favor no le agarres pavor. Él en vida resultó ser un sujeto de un corazón enorme, me aseguró el muchacho. Yo me limité a dibujarle una mueca bastante nerviosa en mi rostro. Fui incapaz de formular alguna respuesta, y el resto del trayecto se tornó sumamente pesado y tenso, debido a que me resultaba imposible borrar de mis pensamientos la silueta de aquel individuo caminando en la total oscuridad y después esfumándose en la maleza. Por fin arribamos a la puerta de su vivienda y el joven descendió agradeciéndome por el aventón. Me ofreció sinceras disculpas en caso de haberme provocado un susto fuerte y me entregó un billete grande de propina. Siendo completamente honesto, yo sí me hallaba temblando de los nervios. Aceleré a toda marcha rumbo a mi hogar para narrarle a mi mujer esta vivencia que recién me acababa de ocurrir, y ella de igual forma se quedó paralizada y sin dar crédito al relato. Nostálgico. Este es mi relato sobrenatural más espeluznante que poseo, debido a que representa la única ocasión en la que presencié
un ente del más allá de frente, rompiendo todos los mitos sobre la apariencia de los aparecidos. Él lucía idéntico a una persona común y corriente. En ningún momento daba la impresión de ser un espíritu o un fallecido. Precisamente ese detalle resulta ser lo que mayor angustia me provoca hoy en día, ya que al transitar por avenidas concurridas y observar a la multitud ignoro por completo si la gente que miro son personas reales o entidades que ya pasaron a mejor vida. Es un pensamiento que me persigue y no me deja dormir tranquilo desde aquella madrugada. Muchas gracias a todos por darle lectura a mi anécdota. Saludos Luis, mi nombre es Andrés Vargas y deseo relatarle a tu canal una vivencia que me transformó la existencia para siempre. Antiguamente yo siempre fui de aquellos que aseguraban que las presencias del más allá y todo ese rollo paranormal consistían simplemente en mitos inventados por nuestros abuelos. Sin embargo, luego de lo que me tocó vivir, de Gerde le guardo un pavor absoluto a la oscuridad y a transitar por las madrugadas. Yo resido en Monterrey, Nuevo León. Actualmente sumo poco más de media década manejando para diferentes aplicaciones de movilidad. Corría el año 2020, época en la que el tema financiero se puso bastante crítico para el grueso de la población, motivo por el cual opté por comenzar mis turnos de noche. Pagaban mucho mejor y las avenidas lucían desiertas, ventaja que me facilitaba concretar una mayor cantidad de traslados en un lapso más corto de tiempo. Habitualmente me mantenía circulando sobre el sector de San Pedro o Barrio Antiguo, dándole servicio a clientes que terminaban sus jornadas o que iban saliendo de convivios nocturnos. Una noche, rozando las 3 de la mañana, me encontraba a escasos segundos de desconectarme del sistema para irme a descansar dado que azotaba un aguacero sumamente violento. Precisamente en ese instante, el celular me notificó un servicio de larga distancia. El sitio de abordaje marcaba exactamente en el acceso principal de la clínica del Seguro Social y el punto de llegada figuraba en un fraccionamiento alejado del centro, ubicado casi en la zona de Santiago. Representaba un traslado de casi 80 minutos de ida y otro tanto de regreso. La pensé demasiado debido al clima tan agresivo y el horario tan pesado, aunque la ganancia económica prometía ser muy elevada, de modo que presioné aceptar. Arribé a la unidad médica y sobre la banqueta aguardaba una enfermera ya mayor, rondando los 65 años, la cual portaba un uniforme blanco de estilo antiguo, aunque bastante impecable. Descendí con mi sombrilla en mano para facilitarle el acceso a los sillones posteriores. La mujer no cargaba consigo ninguna maleta, simplemente un maletín médico de lona gruesa. En el instante que abordó la unidad, percibí que desprendía un aroma sumamente raro, un olor como a cloro de hospital combinado con humedad de sótano viejo, aunque razoné que se trataba de un olor habitual por acabar de salir de la guardia clínica. La saludé deseándole una buena madrugada y le consulté sobre si el nivel de la calefacción le parecía adecuado. Ella se limitó a inclinar el rostro de manera afirmativa, manteniendo la mirada clavada en el cristal lateral. Iniciamos el recorrido rumbo a la carretera nacional. El trayecto transcurrió bajo un ambiente de mudez total. Las ráfagas de lluvia azotaban con agresividad contra el vidrio delantero y a pesar de mantener el clima en nivel cálido, toda la cabina de mi vehículo emanaba un frío que calaba los huesos. Yo observaba a través del espejo central esporádicamente. Notaba que la enfermera permanecía con los párpados caídos, luciendo una palidez extrema. Por lo tanto, opté por evitar sacarle cualquier tema de conversación y así permitirle dormir. Nos hallábamos superando el área de la presa y comenzábamos a introducirnos en el tramo de los cerros justo antes de entrar a la zona de curvas cerradas del cañón. Es un sector sumamente lúgubre y producto de la tormenta. El campo de visión se encontraba totalmente reducido a nada. Súbitamente, capté la voz de aquella mujer. Cenaba como un susurro extremadamente seco y agotado. Disculpe, muchacho, ¿sería tan amable de orillarse justo en el acotamiento de este retorno? Por favor. Yo me sentí bastante sacado de onda ante la petición y procedí a contestarle. Señora,
Resulta sumamente arriesgado estacionarnos en este pedazo. El asfalto se encuentra muy liso y carecemos de iluminación. Faltan apenas unos kilómetros para su casa. Sin embargo, ella me reiteró la orden utilizando un timbre que me congeló las entrañas. Haga lo que le pido. Debe frenar en este punto preciso. Justo en este lugar es donde terminé mi turno la ocasión anterior. Entré un tanto en pánico debido al modo en que formuló esa última frase. Llegué a suponer que probablemente andaba mareada o tenía deseos de devolver el estómago. Activé las luces de emergencia y tomando extremas precauciones, pegué mi auto sobre la grava del borde, exactamente a un costado de un poste grueso ubicado cerca del barranco. Moví los controles del vehículo para dejarlo asegurado en modo estacionamiento. Giré mi cuerpo hacia los asientos traseros con el fin de cuestionarle si se encontraba estable y procedí a prender la lámpara superior de la cabina. Pegué un salto del susto contra el respaldo de mi asiento. Ambas portezuelas traseras contaban con el seguro contra aperturas activado. Los vidrios se hallaban arriba bloqueando el paso de la tormenta y en ningún instante percibí el sonido característico de cuando se empuja o abre una puerta de mi auto. Resultaba lógicamente inviable que aquella persona hubiese podido salir. Con un fuerte temblor en mis brazos, agarré la linterna de mi guantera. Salí a mojarme bajo el aguacero e iluminé la parte inferior del chasis, los costados de la cuneta y las sombras del barranco. No se divisaba el rastro de ningún ser vivo. El único objeto que hallé al ingresar mi cabeza nuevamente al interior del vehículo fue su maletín clínico viejo reposando sobre la tapicería de la parte posterior. Esquer de nuevo al volante completamente horrorizado. Pisé el acelerador al máximo y no frené hasta lograr estacionarme en una tienda de conveniencia muy iluminada que se encuentra ubicada justo en la bienvenida de la localidad. Me hallaba tiritando del susto, dudando sobre si marcarle a la patrulla o pedirle auxilio a mi familia. Tomé el valor para abrir el maletín de lona buscando revisar si contenía algún gafete o documento que brindara alguna lógica a este suceso. Al fondo del bolso reposaba únicamente un monedero gastado que contenía un tarjetón de enfermería con muchos años de antigüedad y una fotografía desteñida de antaño. Se trataba exactamente de ella. Dado que las coordenadas de entrega que indicaba el viaje en la plataforma estaban ubicadas a escasos 3 kilómetros de aquel punto y comenzaba a asomar la luz del alba, opté por trasladarme hacia el domicilio para devolver las pertenencias. Me invadía una corazonada terrible de que si no lo regresaba, una maldición recaería sobre mí. Arribé a una vivienda muy bien cuidada de estilo rústico. Presioné el botón de llamado en la reja exterior y me recibió una señora de edad madura. Le relaté con la voz temblorosa que yo trabajaba como chofer de plataforma de viajes y le enseñé el maletín. Esa mujer palideció en el acto. Se cubrió la boca con ambas palmas y rompió a llorar desconsoladamente. Me invitó a ingresar al porche y me detalló la historia. Ese equipo médico era pertenencia de su madre. La enfermera había perdido la vida exactamente 15 años atrás, en una madrugada idéntica a esta bajo una tormenta, a causa de una carambola fatal ocurrida sobre la misma curva pronunciada del cañón, al momento en que viajaba de vuelta hacia su hogar luego de haber cubierto una guardia doble en la clínica del Seguro Social. Sentí que el cuerpo se me desvanecía por completo en ese mismo minuto. La residente me agradeció mientras se secaba el llanto, comentándome que sentía un alivio al saber que su madre finalmente había logrado terminar su trayecto para llegar a casa. Yo emprendí mi camino de vuelta a Monterrey todavía atrapado en un fuerte shock nervioso. En el transcurso de la mañana posterior acudí a que realizaran un ritual de purificación a mi unidad de trabajo y presenté mi baja definitiva para los turnos de la madrugada hasta los días actuales. Cuando me toca manejar por la carretera nacional y supero ese pedazo de curvas, se me ponen los pelos de punta y carezco del coraje necesario para observar a través de mi espejo retrovisor central. Dejé de considerarme una persona incrédula ante el más allá. En la actualidad estoy seguro de que existen almas que, a pesar de que ya fallecieron, no desisten en su empeño de alcanzar su paradero final.